Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir por favor su nombre completo Marcelo Janapa Quispe, y su edad? 52 años, ¿Cuál es su nivel educativo? superior. Bien, ahora vamos a comenzar con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Fue el Fujichoke, que fue en el año 1990, por el entonces lo dijo Gustavo Miller, si más no recuerdo. Las cosas subieron 30 veces su costo después de que anunció el Fujichoke, el economista de ese entonces, Gustavo Miller. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori y por qué fueron o no efectivas? En ese momento estaba la moneda del Inti y Fujimori cambió la moneda al nuevo sol y poco a poco se fue mejorando. Entonces, ¿sí fue efectivo? Sí, fue efectivo. Ok. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Sociales. Creo que le creó me acuerdo, ese es las ollitas comunes, creo que creó en ese entonces, porque había mucha pobreza. Si más no recuerdo, ¿qué más? Ayuda social, pues generalmente fue eso. Ya. ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Fue muy bueno porque habían jueces sin rostro y los jueces eran sin rostro y ya, fue bueno. Se acabó con el terrorismo en ese entonces, lo terminaron, claro, fue bueno. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Yo pienso que estuvo mal, porque debía haber consultado, no era, porque lo tomé a la ligera, iba y para mí estuvo mal, pero lo hizo. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Ahí te tomó los medios de comunicación. Fue entonces Baby Montesinos el que hacía ese tipo de cosas. Sí lo tomó, pagaba a los canales, a los dueños, los sobornaba. Tenía los medios de comunicación en sus manos, ¿no? En ese entonces. Bien, esta es la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ya. Lo que lo llevó él se quiso gobernar por tercera vez. Y salió un video de Vladimiro Montesinos dando dinero a los congresistas y se fue la caída. ¿Qué más fue la caída? ¿Qué más me dijiste? ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Ya. Entonces, cuando cae Fujimori, hubo una recesión porque no había quien gobernar no, para que gobernar el país. Se entró un presidente, era temporal, más no me recuerdo bien, creo que fue Paniagua, creo que fue, no me acuerdo, no recuerdo ahorita bien. Pero ya ahí fue entró Toledo, pero sí una recesión. Pero fue así, güey. Bien, muchas gracias por participar en la entrevista. Hola, muy agradecido por ser partícipe de esta entrevista. ¿Cuál es tu nombre? María Sánchez Cordero, ¿Tu edad? 45. ¿Nivel educativo? Secundaria completa. Bueno, empecemos con la entrevista. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? En el gobierno de Fujimori enfrentaron diversos problemas como la corrupción, la economía. Asimismo, enfrentó protestas y conflictos sociales, especialmente con la pobreza. Ok. ¿Qué
¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Se implantaron políticas de ajuste estructural bajo la supervisión del economista Carlos Boloña. También en el plan de mejora en cuanto a la lucha contra la pobreza, en el gobierno de Fujimori se implementaron programas sociales. En algunos casos, la falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno. ¿Qué opinas? No. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Se implementaron varias políticas para abordar la pobreza y desigualdad, como el programa de promoción de ProMujer, también el programa de vaso de leche, el programa de asignación familiar y entre otros. Ok. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Opino que en el tiempo de Fujimori esas medidas fueron drásticas para combatir a los grupos terroristas y hubo muchos problemas de abuso. Ok. Durante el gobierno de Fujimori se realizó campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indigentes. ¿Qué opinas sobre esta política? Opino que fue una violación de derechos reproductivos y de autonomía de las mujeres, ya que las mujeres no se encontraban informadas totalmente. Asimismo, hubo presiones individuas para estas mujeres. Sufrieron esterilización. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Implementaron varias medidas para la libertad de expresión y el autocontrol de la ley de la prensa chicha. Asimismo, limitó a los medios de comunicación que difundieron información perjudicial, entre otras, del gobierno. Asimismo, periodistas fueron objetos de intimidación por ser defensores de los derechos humanos. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La crisis política y corrupción durante el gobierno de Fujimori, las elecciones también fueron partícipe. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por acceder o a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, tu nombre? Mi nombre es Miguel Cervellón Huamantoma. Edad, Tengo 27 años. sexo Masculino. y nivel educativo. Solo terminé la secundaria. Muy bien, empecemos con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori? Ya, respondiendo a tu pregunta, primero tenemos a la corrupción que afectó a la economía del país y también fue la violencia de los derechos humanos. Uno de esos casos fue que sobre la esterilización forzada a las mujeres indígenas y también a las campesinas. Muy bien, segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Y por qué fueron o no efectivas?
Respondiendo a tu pregunta, si bien se implementaron medidas para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori, pues su efectividad estuvo un poco condicionada por diversos factores, incluyendo consideraciones sociales, un poco políticas, que influyeron los resultados obtenidos, que no fueron tan efectivas. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Realmente se implementaron diversas políticas, pero una de esas fue el programa del vaso de leche, que se fortaleció más, que consiste en la distribución de la leche y alimentos a los niños y madres gestantes en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas tales como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru? Yo no estuve en el primer gobierno de Alberto Fujimori, pero las medidas que utilizaron, en mi opinión, está muy mal porque mataban a niños inocentes, a muchas personas inocentes, y realmente que no tenían culpa de nada, en vez que mataran a los culpables de verdad, a los terroristas. Bueno, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de las campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Mi opinión sobre esta política es que la esterilización forzada de mujeres sin su consentimiento informado y en muchos casos bajo presión o coacción constituyen una grave violación de los derechos humanos y un acto de violencia de género. Bueno, 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Mi opinión sobre esto es que estas acciones representaron una grave violencia a los derechos fundamentales de los ciudadanos y debilitaron la democracia en todo el Perú. Ya. 7. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y a qué consecuencias tuvo para el país? En mi opinión, la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 fue un momento crucial en la historia del Perú, realmente, que puso al descubierto la corrupción, el autoritarismo y la vulnerabilidad de los derechos humanos durante su mandato, pues. Si bien fue un periodo de crisis, también representó una oportunidad para el país de avanzar hacia la democracia, la justicia y la rendición de cuentas. Mm, pero, ¿y cuáles fueron los eventos que llevaron a eso? Fue la irregularidad electoral y también pues, estos eventos le llevaron a la renuncia y posterior huida de Fujimori. Muy bien, muchas gracias por participar en la entrevista.